Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que ha cautivado corazones, una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y, por supuesto, una innegable pasión. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, una pareja que para muchos personifica el amor único. Pero no nos quedaremos en la superficie. Vamos a indagar en los secretos que se esconden detrás de sus miradas, vamos a explorar la intensidad de su pasión y, sobre todo, vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de todo lo que vemos en pantalla. Porque, seamos honestos, las historias de amor en las series y telenovelas a menudo son una versión idealizada de la realidad, y siempre hay más de lo que parece a simple vista. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis profundo, les pido un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando las complejidades de las relaciones en la ficción, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así se aseguran de no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de las series y telenovelas. Así que hagan clic en ese botón de suscripción y únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el mundo de Serkan y Özge. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, supimos que estábamos presenciando algo especial. Una conexión que trascendía lo ordinario, una chispa que encendía la pantalla. Pero, ¿qué es lo que hace que su amor sea tan único? Es una pregunta que resuena en los foros de fans, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. La respuesta, como el amor mismo, es multifacética y compleja. Creo que una de las claves reside en la autenticidad que transmiten. A pesar de las situaciones extremas y a veces rocambolescas que enfrentan, siempre hay una base de honestidad y vulnerabilidad en su relación. Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y esa transparencia, esa capacidad de ser reales el uno con el otro, es lo que los hace tan cercanos y entrañables para el público. En un mundo saturado de perfección fabricada, la imperfección de Serkan y Özge es refrescante y genuina. No intentan ser la pareja perfecta, simplemente se esfuerzan por amarse y apoyarse mutuamente, incluso cuando es difícil. Pero como toda buena historia de amor, la de Serkan y Özge no está exenta de obstáculos. Secretos del pasado, malentendidos, terceras personas que intentan interponerse en su camino, han tenido que superar muchas pruebas para llegar al punto en el que están. Y precisamente esos desafíos son los que han fortalecido su relación, los que han demostrado que su amor es capaz de resistirlo todo. Estos obstáculos no son meras conveniencias argumentales, sino reflejos de las dificultades reales que enfrentan las parejas en el mundo real. La infidelidad, la incomunicación, las diferencias irreconciliables. Serkan y Özge luchan contra estos problemas y a través de su lucha, nos ofrecen esperanza y ejemplos de cómo superar estos desafíos. Hablemos ahora de la pasión. Esa llama que arde entre ellos, que se refleja en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. La pasión es un ingrediente fundamental en cualquier relación amorosa, pero en el caso de Serkan y Özge, es algo que va más allá de lo físico. Es una pasión que se alimenta de la admiración mutua, del respeto, del deseo de ver al otro crecer y alcanzar su máximo potencial. No es solo atracción física, aunque eso es innegable, sino una conexión profunda que los une a nivel emocional, intelectual y espiritual. Esa pasión se manifiesta en sus discusiones acaloradas, en sus momentos de vulnerabilidad y en sus silencios cargados de significado. Es una fuerza poderosa que los impulsa hacia adelante, incluso cuando quieren rendirse. Y aquí es donde entra en juego la verdad. La verdad sobre sus sentimientos, la verdad sobre sus motivaciones, la verdad sobre sus miedos. A lo largo de la historia, hemos visto a Serkan y Özge enfrentarse a situaciones que los obligan a confrontar sus propias verdades. A veces esas verdades son dolorosas, a veces son difíciles de aceptar. Pero al final siempre prevalece la honestidad, la necesidad de ser sinceros el uno con el otro, aunque eso implique abrir viejas heridas. La verdad es el cimiento sobre el que se construye su relación, la luz que disipa la oscuridad de los secretos y las mentiras. Uno de los secretos mejor guardados de su relación, y que creo que es crucial para entender su dinámica, es su capacidad para perdonarse. No son perfectos, cometen errores, se equivocan. Pero siempre están dispuestos a dar una segunda oportunidad, a aprender de sus errores y a seguir adelante.
Y esa actitud, esa humildad, es lo que los hace aún más humanos y cercanos al público. El perdón no es solo un acto de bondad, sino una decisión consciente de dejar ir el pasado y construir un futuro juntos. Es un reconocimiento de que todos somos falibles y que el amor verdadero implica aceptar a la otra persona con sus imperfecciones. También es importante destacar la evolución de sus personajes a lo largo de la historia. Serkan al principio se muestra como un hombre frío, distante, centrado únicamente en su trabajo. Pero gracias al amor de Özge, va abriendo su corazón, va aprendiendo a conectar con sus emociones y a mostrarse vulnerable. Özge, por su parte, también experimenta una transformación. Aprende a ser más fuerte, más independiente, a defender sus propias convicciones. Y esa evolución conjunta, ese crecimiento mutuo, es lo que hace que su relación sea tan inspiradora. No son personajes estáticos, sino seres humanos en constante cambio y evolución. Su relación no es solo un romance, sino un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de las cámaras? ¿Cómo es la relación entre los actores que interpretan a Serkan y Özge? ¿Existe la misma química y pasión en la vida real? Bueno, esa es una pregunta que muchos fans se hacen, y es comprensible. A menudo nos dejamos llevar por la magia de la ficción y queremos creer que lo que vemos en pantalla es un reflejo de la realidad. La fantasía del amor de cuento de hadas es poderosa, y a menudo proyectamos nuestras propias esperanzas y deseos en los personajes y los actores que los interpretan. Sin embargo, es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan un papel. Pueden tener una gran química en pantalla, pero eso no significa necesariamente que exista una relación romántica en la vida real. Y es importante respetar su privacidad y no hacer suposiciones sobre su vida personal. La línea entre la realidad y la ficción es a menudo borrosa, especialmente en el mundo del entretenimiento. Es crucial recordar que los actores son seres humanos con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios sentimientos. Lo que sí podemos afirmar es que los actores que interpretan a Serkan y Özge han logrado crear una conexión muy especial en el set de grabación. Han trabajado juntos para construir personajes creíbles y entrañables, y han transmitido una química que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y eso en sí mismo es un logro impresionante. Esa química es el resultado de su talento, su profesionalismo y su dedicación al arte de la actuación. Es una colaboración creativa que ha dado vida a una de las parejas más queridas de la televisión. Más allá del análisis individual de Serkan y Özge, es crucial analizar el contexto social y cultural en el que su historia se desarrolla. ¿Qué valores y creencias se reflejan en su relación? ¿Cómo desafían o refuerzan las normas sociales? ¿Qué mensaje envían al público sobre el amor, la familia y el rol de la mujer en la sociedad? Estas son preguntas importantes que nos permiten comprender el impacto cultural de su historia. La popularidad de Serkan y Özge también puede atribuirse a la forma en que su historia se ha adaptado a los tiempos modernos. Su relación refleja los desafíos y las oportunidades que enfrentan las parejas jóvenes en el siglo XXI. La independencia financiera, la igualdad de género, la conciliación laboral y familiar, son temas que resuenan con el público contemporáneo. Además, la historia de Serkan y Özge ha trascendido fronteras gracias a la globalización del entretenimiento. Su serie se ha traducido a múltiples idiomas y se ha transmitido en diferentes países, lo que ha permitido que su mensaje de amor y esperanza llegue a una audiencia global. El fenómeno Serkan y Özge es un testimonio del poder de la narrativa para unir a las personas, independientemente de su origen cultural o geográfico. En definitiva, la historia de amor de Serkan y Özge es una historia compleja, llena de matices y contradicciones. No es una historia perfecta, pero es una historia real, una historia que nos habla de la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y el perdón en cualquier relación amorosa. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. Pero al final, vale la pena luchar por ese amor, porque es lo que nos da sentido a la vida. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a amar más profundamente y a nunca renunciar a la esperanza de encontrar el amor verdadero. Ahora, recapitulando un poco, hemos explorado la autenticidad que define su amor, los obstáculos que han superado, la pasión que los consume y la verdad que se esconde tras sus miradas. Hemos hablado de su evolución como personajes y de la importancia del perdón en su relación.
Y hemos reflexionado sobre la diferencia entre la ficción y la realidad, recordando que los actores son profesionales que interpretan un papel. Además, hemos analizado el contexto social y cultural de su historia y su impacto a nivel global. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Serkan y Özge. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta historia de amor que ha conquistado tantos corazones. Mi objetivo es ofrecerles un análisis más allá de la simple trama, explorando las capas más profundas de la narrativa y su resonancia emocional. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando este contenido para ustedes. La creación de este tipo de contenido requiere investigación, análisis y, sobre todo, pasión. Me complace compartir mi perspectiva y generar un diálogo con ustedes, mis queridos suscriptores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de la relación entre Serkan y Özge? ¿Cuál creen que es el secreto de su éxito? ¿Qué otros temas relacionados con las series y telenovelas les gustaría que explorara en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla también. Su feedback es invaluable para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Recuerden, la vida es una serie y ustedes son los protagonistas. Así que vivan su historia con pasión, autenticidad y mucho amor.